Contame, Rocío, Buen día. eh, Procesos Sociales uno, ¿cuándo lo hiciste? Y lo hice, no sé, creo que por 2004 más o menos. Hasta que recién Sí, el año pasado retomé la carrera. has retomado la carrera, sí. Sí. ¿No hiciste Procesos 2? Sí la hice, pero no la rendí. Bueno. Obviamente que ahora es un Procesos Sociales 2 más recortado. Ajá. Se incorporó algunas bibliografías que son como, no quiero decir nuevas, pero que entran dentro de las corrientes historiográficas de discusiones actuales, pero en general hay como textos que ya lo has leído en su oportunidad. ¿Estamos? Entonces, la Bueno. clase de hoy es simplemente una clase de presentación, como siempre lo hacemos, Ujú. una hora y media, donde haremos presentación de esos temas nuevos que se van a tratar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se está grabando la Perfecto. clase y eventualmente el que quiera volver a las mismas, yo después las publico en YouTube o si no también en el grupo de WhatsApp o en el Classroom, ¿no? Para tanto Magdalena como Rocío, nos estamos manejando con un Classroom. Yo esta tarde la estoy habilitando al aula, a esa plataforma, al aula, y les mandaré una invitación para que ustedes se puedan ir sumando. Y allí, una vez terminadas las clases voy colgando los trabajos prácticos y ustedes van a ser notificados como cualquier otra plataforma mediante correo electrónico. Entonces, como estamos en una especie de bimodalidad, hay actividades que la tendrán que hacer en plataforma y en los encuentros vinculados con los trabajos prácticos durante las tardes, esta tarde no, sino la semana que viene, nos reunimos una hora aproximadamente como para hacer un comentario general del texto que tocó. Y si son varios textos, generalmente hacemos una exposición grupal, ¿no? Ya cada uno arma su grupo y hace una exposición de un texto en particular como para poder aprovechar el tiempo. ¿Está? Entonces, como ustedes pueden observar, eh, le, a ver, yo estoy hablando, acá está. Tenemos entonces, este plan va a seguir vigente. Desde la facultad se nos dio la posibilidad de decidir si vamos a continuar o no con el programa que habíamos presentado el año pasado, que es un programa adaptado a las condiciones de la virtualidad. Entonces, bueno, como ustedes saben, entonces esta materia se llama Procesos Sociales de América 1 y en el plan 92 se llamaba Procesos Sociales de América, perdón, Procesos Sociales de América 2 y en el plan 92 se llamaba Procesos Sociales de América 1. Bueno, es una materia de carácter cuatrimestral. En esta oportunidad estoy a cargo, digamos, de la materia, dado que quien es la profesora titular es la actual decana, Catalina Burbasic. Ojalá que nos pueda acompañar con algunas clases, ¿no? En esta cuestión. Eh, Acá, digamos, habla sobre condiciones para regularizar la materia, aprobar el 75% de las actividades prácticas propuestas en los entornos virtuales. Digo, todos con recuperación, para que ustedes lo sepan. En principio, si bien en las actividades estas cierran en un día determinado, dado que hay que generar esta práctica de cumplir con los prácticos en tiempo y en forma, luego se vuelven a habilitar para que ustedes puedan ir completándolas, ¿no? Ir cumpliendo con este requisito de aprobar el 75%. Hay como diferentes actividades que se presentan en los entornos virtuales, obviamente algunos se van cumpliendo en gran medida, otros no, pero hay una propuesta acá, ¿no? Dice participación en foros, cuestionarios en Google Forms. En algún momento en Procesos Sociales 1 hicimos como pequeñas, que son como evaluaciones, ¿no? Que había que responder. Videoconferencias, también estas están asociadas con estas exposiciones grupales que se han dado también el año pasado y a principio de en donde también se exponen temas centrales mediante PowerPoint. Ojalá que este año podamos manejar Prezi y Podcast, ¿no? Y también hay desarrollos de
ensayos de interpretación y otros tipos de estrategias que pueden surgir en el camino, ¿no? Insisto, no se asusten, generalmente uno pone estas cuestiones a modo de organización y vamos viendo en el camino, de acuerdo al interés que ustedes tengan en las temáticas, cuál será la estrategia que mejor resulte, ¿no? Como para poder profundizar algunos aspectos de la materia. También sepan ustedes que tenemos dos parciales de modalidad virtual o domiciliarios. Generalmente lo que hicimos fueron parciales domiciliarios, ¿no? Yo daba la consigna tipo 12 del mediodía y ustedes tenían 4 o 5 horas como para realizar la actividad. En este caso, también con recuperación, con nota igual o superior a 4. Entonces, también en el programa, o este programa les puedo colgar en el Classroom o compartirlo también en el grupo de WhatsApp, donde ahí tienen mi número de teléfono y también Samantha Fernández se va a sumar, ella es una docente adscripta, también se va a ir sumando, digamos, a la materia. La fundamentación dice, dadas las condiciones excepcionales debido al COVID-19, en este presente ciclo lectivo se harán adecuaciones en el programa de la asignatura, las que resultan pertinentes a efecto de garantizar el dictado de la misma en un contexto de flexibilidad. ¿No? Digo, las situaciones personales, obviamente se las entiende y el docente tratará de ver los caminos o las mejores estrategias para que el alumno pueda llegar al objetivo de poder regularizar. Y en este caso también hay una preocupación de mi parte, es que el alumno también pueda rendir su examen final, para lo cual, bueno, la propuesta de un acompañamiento, ¿no? En este caso. Entonces, en este sentido, dice la presente asignatura, a partir del uso de las TICs, continuará cumpliendo un rol importante dentro del plan de la carrera, ¿no? Entonces, acá tenemos como objetivos, ¿no? Dice, lograr un conocimiento del sistema colonial, intentando captar la complejidad de los procesos sociales generados en América Hispana a partir del siglo XVI. Eh, en principio, lo que nosotros hicimos en proceso 1 fue acercarnos a las estructuras del Estado incaico y creo que el texto que a nosotros nos sirve de referencia es el texto de Nathan Baxtel, aunque pudimos leer, por ejemplo, un texto sobre, por ejemplo, el de Rostorovsky, que habla entre el ruego y la dádiva. ¿eh? Así también, recuerden ustedes, hemos leído a Conrad Demaret sobre el tema de la herencia partida, por ejemplo, y otras características respecto al tema de la colonización que aparecieron, obviamente, a través de la exposición grupal, a través de diferentes tipos de autores. Y la idea, digamos, sobre la lectura, sobre lo que es el Estado incaico, en este caso particularmente, tiene que ver con la posibilidad de que el estudiante pueda, en este caso, llegar a procesos 2 con un conocimiento de las estructuras que en el contexto colonial se van a comenzar a desestructurar o van a comenzar a perder sentido, ¿no? En este caso. Sin embargo, bueno, uno puede observar que en el contexto colonial, creo que esto queda mucho más claro en lo que es el proceso de transición, que va desde 1532 hasta 1570. No importa estos años, pero sí decir, en principio, en las primeras décadas de la conquista, digamos, o de la dominación española, allí uno puede observar, digamos, si se quiere, teniendo en cuenta lo que dice Baxtel en uno de sus capítulos, la pervivencia de ciertas estructuras del Estado incaico dentro del contexto de una nueva estructura económica, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la mita. Recuerden ustedes que la mita era un sistema de trabajo rotativo, cumplido por los hombres en el contexto incaico, y también, bueno, que era la manera de cómo se pagaba o se cumplía con la tasa tributaria, ¿no? En este caso, bueno, la MITA va a ser una institución que va a pervivir, digamos, en el contexto colonial
Fíjense ustedes para este dato, ¿no? Para que ustedes lo sepan. La Mita, minera principalmente, va a estar presente en el sistema colonial, en los Andes meridionales, eh, a lo largo del periodo colonial, esto inclusive finales del siglo XVIII, y en algún momento ustedes podrán leer textos que hablan sobre la reinstauración de la mita aún en el siglo XIX, ¿no? Entonces, fíjense, la mita es uno de los elementos que forman parte de la estructura, digamos, en este caso económica, tributaria incaica, y que se va a mantener, en este caso, vigentes a lo largo de lo que es el sistema colonial. Cuando habla sobre esto de intentar captar la complejidad de los procesos sociales, ustedes saben que la mirada que se plantea desde, en este caso, la cátedra, va a ser una mirada étnica, ¿no? En principio, por un lado, deconstruir, podemos decir así, esa mirada tradicional de que la conquista, más que otra cosa, fue una épica llevada a cabo por los españoles, a desmistificar en principio esta idea de la leyenda negra, digamos, se quiere, pero sí comenzar a trabajar esta idea de pensar a los indígenas, a los grupos étnicos, a las comunidades, como ustedes quieran decirlas, como protagonistas, ¿no? Como aquellos que también están aportando a través de sus diferentes tipos de acciones, estrategias, relaciones, interrelaciones, etcétera, a la fisonomía de un sistema colonial, ¿no? A partir del siglo XVI. Entonces, obviamente que desde ese punto de vista uno entiende el tema de la complejidad que se puede observar desde diferentes puntos de vista. Uno puede mirarlo desde el punto de vista económico, uno lo puede mirar desde el punto de vista social, por ejemplo, cómo se va constituyendo esta idea de sociedad jerárquica colonial, esta sociedad de castas, o también pueden utilizar otras categorías que muestran esta complejidad social que tiene que ver con la famosa República de Indios versus República de Españoles, con todas las connotaciones ideológicas que se esconden detrás de estas formas de organización social. Digo, esta idea de la superioridad racial de parte de la población blanca, peninsulares y criollos, digamos, se quiere, y estas ideas propuestas por autores en donde señalan, bueno, la idea de la subordinación de las poblaciones indígenas y la aplicación de categorías que son homogenizantes, como esta categoría de indios, ¿no? Que hace alusión al tema de una categoría tributaria. En fin, fíjense ustedes que a partir de este punto A, uno puede ir elucubrando como diferentes aristas que nos llevan a reflexionar respecto al tema del sistema colonial. Eh, Acá dice, plantear una serie de problemas centrales enmarcados en este periodo colonial. Bueno, ahí están estas estrategias indígenas frente al sistema colonial. Es bien interesante el tema, ¿no? Porque desde un primer momento se van observando diferentes tipos de acciones que llevan a la resistencia, en este caso, algunas con éxito y otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVI, en 1532 en adelante se va a conformar en los Andes meridionales un estado paralelo que va a durar varias décadas, hasta 1572, que se llama el estado neoinca de Vilcabamba. Vilcabamba porque es el lugar donde se asienta este estado. Es un estado que intenta, fíjense ustedes, reinstaurar, se dice así, la borla imperial y todo el aspecto ideológico vinculado con lo incaico y que va a ser llevado a cabo por diferentes líderes incas, ¿no? Que obviamente que son posteriores, perdón, a Atahualpa, a Huáscar en primer lugar y a Atahualpa, ¿no? En este caso, que va a ser un foco de resistencia caracterizado como violento en principio, y cuyo último líder, ustedes no se preocupen, esto después lo vamos a profundizar, es el amigo, eh, se me ha ido la palabra, eh, Tupac Amaru, ¿tá? El amigo Tupac Amaru, en este caso, uno, ¿no? Porque Tupac Amaru, dos,
es el que nosotros vamos a ver a finales del siglo XVIII. Pero hablando sobre estas estrategias de resistencia, también en lo que es la Sierra Central peruana, esto es muy próximo a una ciudad fundada por los españoles, una de las primeras ciudades, Huamanga. También se da un movimiento que se llama Movimiento Milenarista Taquiuncoy, que significa la enfermedad del baile. Esta de acá también, ¿no? Bueno, uno dice, a diferencia de la anterior, no es violenta, se da en el plano de lo subterráneo, digamos, se quiere, de lo religioso, plantea algunas características vinculadas con la culturación, dada la influencia de la religión, etcétera. Pero bueno, ahí ya en el siglo XVI observamos, digamos, se quiere, estas estrategias que uno puede decir de carácter colectiva, ¿no? También hay como estrategias individuales. Por ejemplo, Bactel en uno de sus textos llama la atención sobre el incremento del número de llanas o yanaconas. Recuerden ustedes que los yanaconas en el contexto incaico eran aquella población que eran extraídas, digamos, de sus comunidades de origen y por lo tanto rompían vínculo con las mismas y que estaban puestas al servicio del Estado incaico y se especializaban en la producción, por decirles, eran olleros, plumeros, etcétera. Es decir, cumplían como diferentes tipos de funciones, obviamente también agrícolas, para las panacas y para el Inca, ¿no? En este caso. Entonces, eh, ahí se observa que hay una población indígena que es originaria, es decir, que depende de un curaca, que forma parte de una comunidad, que decide, en este caso, huir de sus comunidades de origen y convertirse en llana. Lo que pasa es que llana, o esa categoría, digamos, que después en el siglo XVII será la de forastero, va a traer una serie de ventajas como aquellas de una mayor independencia, podemos decir así, una relativa independencia, pero también el hecho de no cumplir con la cuota del tributo, como así también la mita, ¿no? Entonces, ahí uno puede ver estas estrategias. También, por ejemplo, en el siglo XVII podemos observar claramente el tema de un mestizaje de carácter cultural. Muchos de los indígenas adoptan vestimentas al estilo español, hábitos culturales, digamos, principalmente en el seno de ciudades como La Paz a finales del siglo XVII, y eso obviamente, ¿no?, va produciendo una serie de reconfiguraciones en términos de la identidad y de su participación dentro del marco, en todo caso, el sistema colonial, que les permite generar instancias de mayor negociación, y esto es que se van convirtiendo en mestizos, digamos, ¿no? Ante la mirada de la sociedad. Entonces, ahí aparecen otros aspectos, dice, los procesos etnogenéticos y de identidad cultural. Hay muchos, uno dice, che, pero ¿qué pasa con esa población indígena que decide quedarse de manera definitiva en ciudades como Potosí, en ciudades como La Paz, Cusco, Lima o Arequipa, ¿no? ¿Cuáles son los procesos identitarios, si hay transformación o no, ¿no? A qué tipo de actividades económicas se van a dedicar, si han roto o no vínculos con sus comunidades de origen. Entonces ahí está centrado como nuestro marco también de interés. Y bueno, intentando identificar unidades de análisis que sean significativos para el estudio, ¿no? Entonces, creo que en esta planificación se van a ir incorporando como diferentes categorías que son como interesantes. Por ejemplo, Paradigma de la Conquista es un texto de Steven Ster, por ejemplo, que maneja como, por ejemplo, categorías como utopía, ¿no? Utopía, por ejemplo, de la riqueza, ¿no? Es decir, ¿qué buscaban? Este es el texto que ustedes tienen que leer para la semana que viene, pero ¿qué buscaban los castellanos cuando llegaban a América, ¿no? Entonces uno desde afuera podría decir simplemente, bueno, buscaban riqueza y prestigio social. Bueno, lo que hace Steven Stern es plantearlo como a través de categorías, y otra habla sobre el tema el paradigma de la conquista, y trata de resolver, y él impone su posición en particular respecto a pensar a los indígenas
en un sentido más activo dentro del contexto colonial, no como sujeto pasivo, ¿no? Entonces, también, bueno, abordar, ustedes ya saben, desde la antropología y de la historia, porque en la materia anterior, procesos 1, veíamos esta idea de la confluencia entre la antropología y la historia, pero más que todo también, obviamente, sin obviar la asistencia metodológica de otras disciplinas, pero obviamente nuestra mirada es una mirada de carácter etnohistórica, ¿no? En este caso, pero centrada, uno puede decir así, en el periodo colonial. La cuestión de la etnohistoria, como nosotros ya lo vimos en la materia anterior, se nutre principalmente de las fuentes documentales que surgen en el contexto colonial, ya sean crónicas, habría que marcar las diferencias de qué contexto temporal surgen las crónicas, por ejemplo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, son aspectos que ya vemos. Bueno, metodología, bueno, hay tutorías no presenciales, por WhatsApp, por mail, la que ustedes quieran, tutorías virtuales presenciales que tienen que ver con estos encuentros a través del Google Meet, entre otras, ¿no? Y también acá está dice, por otra parte, se ha creado una carpeta en Google Drive donde el estudiante puede acceder a la totalidad de la bibliografía, ¿no? Ya de manera anticipada, puedo decirles que ustedes pueden contar con esa bibliografía. Y la evaluación, bueno, va a recurrir a diferentes tipos de estrategias, ¿no? Eh, obviamente dentro del plano de lo virtual. Acá, condiciones para rendir la materia, fíjense, los alumnos regulares deberán rendir ante un tribunal un examen final que consistirá en la presentación de un tema elegido. La otra vez llegó alguien a rendir y dice, profesor, dice, ¿preparó usted un tema, la pregunta? Y me dice, no sabía. Bueno, en el programa está explícito el tema de un tema elegido, respondiendo luego a preguntas que son formuladas por parte de los integrantes del tribunal examinador. Entonces, como ya saben también, el examen será por vía virtual. Y nosotros, en virtual, el tema de la virtualidad, hemos reducido el tema o los temas, los contenidos, lo hemos transformado como en temas prioritarios y son los que se presentan, a ver, en este caso, a continuación. Muy bien. Acá tenemos tema 1. Tema 1. Este es un... bueno, acá espero un ratito, a ver. Pregunto, ¿alguna pregunta? ¿O estamos bien? Vamos profundizando el tema entonces respecto a qué es lo que se va a tratar, ¿no? En la materia. Muy bien, entonces, el tema 1, ven ustedes ahí, un primer tema que vamos a tratar es el tema de la economía mundo y el contexto europeo al siglo XVI. Bueno, bueno, ahí está Rocío, ¿no? Hace un par de años nosotros analizábamos a manera de contextualización del contacto cultural entre Europa y América, utilizando como referencia a Immanuel Wallenstein, que él habla sobre la famosa economía mundo capitalista o moderna, ¿no? En este caso. Pero esa mirada, la de Wallenstein, es una mirada muy europeizante, digamos, si se quiere, ¿no? Condescendiente, con una mirada más de carácter colonialista. Esto lo dicen principalmente los postcolonialistas, ¿no? Nosotros nos basamos generalmente en Lander, en Dussel, por ejemplo, un filósofo del cual nosotros vamos a tener una clase teórica. Ellos dicen que el desarrollo de la economía mundo capitalista fue posible también a los efectos provocados por el contacto cultural con ese mundo americano. Entonces, ellos, más que observar a América como algo totalmente pasivo frente al proceso de formación de la economía mundo capitalista, ellos observan que ha cumplido un papel muy importante, ¿no? Es decir, la economía mundo capitalista no hubiera logrado su desarrollo sin el contacto cultural que han tenido los europeos con el mundo americano, ¿no? Acá
en principio, siguiendo algunos autores como Pierre Vilar, por ejemplo, los historiadores principalmente leen sobre eso, el tema del gran flujo de metales preciosos que salió de América y que ha contribuido a fortalecer el proceso de acumulación originaria en Europa del siglo XVI y en el siglo XVII. Muchos dicen que este proceso de acumulación originaria inclusive ha contribuido al desarrollo de la industrialización en el mundo inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una mirada distinta sobre el tema de contextualizar, digamos, se quiere, en este caso, el tema de, o los momentos previos al contacto cultural. También, bueno, ahí dice conquista y reconquista española, este es un tema que sí estaba en el programa anterior y que es necesario analizarlo. Ustedes saben que en el caso de la península ibérica, compuesta por Portugal, como así también, ahí uno puede decir España, pero no, en realidad estaba compuesto por reinos, ¿no? Digo, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada, por ejemplo, que era un reino musulmán hacia el sur, bueno, el reino de Portugal, por ejemplo. Bueno, cuando uno analiza la realidad de la península ibérica, lo que uno puede encontrar particularmente es que a partir del siglo VIII ese territorio ha sido invadido, digamos, se quiere, por los musulmanes, ¿no? Quienes instalaron en ese territorio una serie de, bueno, un criterio de territorialidad, ¿no? Que uno lo puede observar a partir de la administración llevada a cabo por los musulmanes en territorio ibérico, y que para aquellos que piensan el tema de la conquista y reconquista ha significado que los cristianos hayan sido expulsados en cierta medida de gran parte de la península ibérica y han sido como arrinconados muy cerca de los Pirineos, cuando en realidad uno tendría que pensar en la situación de dominación de los musulmanes y de su instalación institucional y con su lógica de pensamiento y todo lo demás, más en un carácter de relaciones, uno puede decir, interétnicas, ¿no? O de contacto entre cristianos y musulmanes, ¿no? En este caso. Pero cuando uno habla sobre el proceso de la reconquista española, primero se parte de la base que la España existe, cuando la España no existe. El término de reconquista española es un término utilizado con fines de carácter nacionalistas, digamos, si se quiere, en época franquista. Entonces, la reconquista, bueno, uno también debería pensar en qué sentido se dio ese avance de los pueblos cristianos sobre los musulmanes, que tarde o temprano significó su expulsión de la península ibérica, ¿no? En este caso. Más bien, si bien, bueno, obviamente que uno no tiene que negar que hubo un proceso de carácter militar que ha llevado a la expulsión, también hay que decir que la presencia musulmana en la península ibérica hacia el siglo XIV y XV se ha visto muy, XV principalmente, se ha visto muy debilitada. En todo caso, sirve esto como referencia para entender algunas características de quienes nos vienen a conquistar, a colonizar, digamos, ¿no? En principio, ustedes saben que son hombres, son fervientes, siempre digo esto que es bien interesante, son fervientes creyentes, ¿no? Gran parte de la justificación de la conquista se hace en los siguientes términos, dice, porque Dios y la Virgen lo quiso de esa manera, ¿no? Entonces, esa sería una justificación de carácter religiosa, digamos, se quiere, pero que habla en principio de la mentalidad del conquistador, que también hay que decir a ver, la agrego acá así como rápidamente, después lo volvemos a retomar, pero en principio era un racista y en principio era un intolerante religioso, ¿no? Dado que con el fortalecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? En el siglo XV en adelante, en España particularmente, se ha expulsado, fíjense ustedes, a musulmanes como así también a judíos. Entonces tenemos una España totalmente intolerante, pero que sí, intolerante, y ahí yo le agrego, para que ustedes tengan como referencia, intolerante en relación
al tema de las diferencias culturales, ¿no? Entonces, muchas veces la reconquista española o la conquista de América, en todo caso, se piensa como una continuidad en términos ideológicos de la reconquista española, dado que también la reconquista española no ha terminado en el Mediterráneo, sino también continuó hacia lo que es el norte al norte de la costa africana, ¿no? En este caso. Entonces ahí tenemos, digo, para terminar esto con respecto, bueno, a la ideología general y legitimación de la conquista, es que, bueno, hay aspectos, digamos, si se quiere, de la península ibérica en términos culturales, económicos y políticos que van a tener una influencia muy importante ya en lo que es la experiencia, digamos, si se quiere, colonizadora. Estoy pensando aquí cuando uno habla sobre el tema de la conquista y reconquista española, por ejemplo, en el tema de en qué medida el sistema hereditario castellano va a incidir en el hecho de que muchos vean en América la posibilidad de obtención de prestigio y riqueza, ¿no? Y digo, cuando uno habla sobre el sistema hereditario, si bien era igualitario, también existía lo que se llama el mayorazgo, ¿no? Y el mayorazgo era un sistema que provocaba que gran parte del patrimonio familiar fuera a recaer en manos del hijo mayor. Entonces los hijos segundones o los hijos dalgos se quedaban, sí, en cierta medida con el prestigio, pero no tenían como la riqueza, ¿no? Entonces, gran parte de estos vienen a América a hacerse la América, como quien dice, ¿no? Otro punto que ven ustedes ahí, la construcción de la alteridad. Nosotros vamos a leer 3 textos, eso ya implica, por ejemplo, el trabajo grupal. Construcción de la alteridad, por ejemplo, vamos a leer a Modio. Ahí, bueno, ahí tenemos a Modio, por ejemplo. Todorov, lo ven ustedes ahí abajo. Bueno, el tema ahí es que lo que nos interesa a nosotros sobre eso es el modo de cómo los europeos construyeron al otro, que era eh, diferente, es diferente en términos culturales, digamos, ¿no? Cuando llega Colón, se encuentra, llega en este caso a la española, y se encuentra con gente desnuda, dice Amodio, sin noción de propiedad privada, por ejemplo, con hábitos culturales que en algún momento, por ejemplo, cuando se habla sobre fases de construcción de la alteridad, por ejemplo, el canibalismo propio de los grupos étnicos provenientes de las Bahamas le genera horror, entonces se pasa a una idea de bestias bueno, del buen salvaje a hombres bestias, por ejemplo, y obviamente una forma diferente de construir la alteridad cuando se encuentran con grupos paganos organizados, cuando toman contacto con los aztecas, por ejemplo. Entonces, obviamente, acá para terminar esta partecita y avanzar, digo, cuando uno habla sobre la construcción de la alteridad, hay que pensar en los aspectos que en términos de mentalidad van a incidir en el europeo a la hora de construir el otro. Y cuando uno habla en términos de mentalidad, la cuestión religiosa juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, cuando uno dice pagano particularmente, ¿no? Recuerden ustedes que quienes nos vienen a conquistar es el primer hombre moderno. Europa estaba atravesando por una serie de cambios en términos de la modernidad debido a los procesos propios del Renacimiento, del humanismo. Entonces es un hombre que va también reconfigurándose en términos de estructuras mentales, porque la Europa, a partir de ese contacto con el mundo americano, se va a comenzar a autopercibir, en este caso, como superior en términos raciales y culturales. Entonces, hay aspectos ahí que después uno podría ir profundizando. Después sigue la complejidad de contacto en los diversos escenarios americanos, aspectos militares, políticos, económicos, culturales y biológicos. Yo propongo este texto de acá, que es un texto que no ha sido tratado en programas anteriores, una publicación del 2018, El auge y el ocaso de los incas, por ejemplo, que lo pueden conseguir en la web, ¿no? Y bueno, el tema de los aspectos, uno dice, ahí vamos a respondernos las preguntas, ¿qué factores han permitido o posibilitado que los castellanos
lograran el triunfo sobre imperios de millones, ¿no? Estoy hablando del Azteca y del Inca, por supuesto, y ahí uno dice, bueno, hay aspectos militares, el tema de las armas de fuego, el tema del caballo, de las armaduras, etcétera, pero también hay cuestiones que tienen que ver con lo biológico, por ejemplo, los efectos de las epidemias, que han facilitado muchísimo la entrada de las huestes conquistadoras sobre ciudades, por ejemplo, como Tenochtitlán. Hay aspectos políticos que hacen pensar, por ejemplo, en el tema de que cuando uno habla sobre la dominación incaica o azteca sobre determinado tipo de territorios, esta no fue una dominación tan absoluta, sino que habría que ver qué es lo que sucede en el centro, qué es lo que sucede en la periferia, ¿no? Creo que ese tema lo trata muy bien Conrad y Desmares cuando habla sobre la herencia partida, ¿no? Y el tema de las contradicciones en la cual comienza a entrar el imperio inca ya en zonas de áreas de fronteras, ¿no? Particularmente. Y un tema interesante de la unidad 1 es el debate sobre la esclavitud indígena, ¿no? Y ahí tenemos el texto de León Guerrero y Aparicio Gervás, que habla sobre la famosa controversia de Valladolid, ahí falta una D, 1550-1551, el concepto de igualdad del otro. Para sintetizar ese texto, particularmente hay una preocupación respecto a la situación de los indígenas frente a la expoliación padecida principalmente por los encomenderos. Esta preocupación ya ha sido manifestada principalmente en las islas La Española por el Fray Montesinos. Luego también aparece en la escena el amigo Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Pero lo más interesante de todas estas controversias son las discusiones que se dan en el marco de lo teológico, político, digamos, se quiere, entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, en donde lo que se trata de justificar en principio es el tema de la esclavitud de los indígenas, ¿no? Esta consigna va a ser llevada a cabo por Ginés de Sepúlveda, mientras que en defensa de los indígenas Bartolomé de las Casas plantea que estos indios, estas entidades, perdón, poseen almas, ¿no? Entonces eso va a motivar que o se los puede evangelizar en principio, y bueno, lo interesante es que toda esa discusión después termina en que la corona los termina convirtiendo en este caso, en súbditos de la corona. Entonces ahí tenemos como varios textos, ¿no? Bueno, Todorov tiene una parte bien interesante, es la conquista vista por los aztecas, es decir, la mirada distinta, ¿no? En este caso, desde quienes resultan siendo dominados, y ahí hay aspectos que en términos culturales, en términos de cómo se construye la legitimidad, van a jugar un papel muy importante. Siguiendo con esto, el tema 2, por ejemplo, es ya la transición al sistema de dominación colonial. Ahí se agrega un texto que no lo teníamos antes, que es el de Bonfil Batalla, el concepto de indio en América, una categoría de la situación colonial. Por ejemplo, él dice, la categoría de indio surge en el mismo momento en que Colón pisa territorio americano, en el Caribe, digamos en este caso, ¿no? Y es una categoría que señala él que es una categoría homogeneizante, dado que las poblaciones indígenas van a perder sus peculiaridades que en términos culturales uno puede encontrar en América, y todos van a ser homogeneizados bajo una sola categoría, que es la categoría de indio. Es una categoría que implica la subordinación de unos sobre otros, en principio, y es una categoría de carácter tributario. Él hace también un análisis en relación a la población negra, por ejemplo, esclava, bueno, también algunas consideraciones sobre los mestizos. Pero bueno, me parece que introducirnos al sistema colonial con este texto es sumamente interesante. Obviamente también, bueno, ahí también vamos a analizar a través de un teórico que se entiende por encomiendas, cómo era el tributo, el gobierno y justicia, ¿no? Cómo se organizaban los reinos y los señoríos étnicos, etcétera. Y a través de la lectura de Steven Ster, que es un texto que sí ya estaba ya en el programa anterior, el tema de las alianzas incómodas, ¿no?
ahí aparece un personaje que es clave para entender la dinámica colonial, que es el curaca, ¿no? El curaca, el jefe étnico, que ya estaba presente en el contexto incaico, ustedes lo pueden ver más claramente en estos principios de reciprocidad y redistribución y el engranaje tributario. Particularmente, acá como que logra una relativa, podemos decir así, independencia, dado que no está ya el Inca, y tiene como mayor margen de negociación con los encomenderos principalmente. Digo, acá hablo sobre encomenderos. Encomenderos, ¿quiénes son? Son los beneméritos de la conquista y son los que reciben, en carácter de sentido premial, encomiendas de indios, como así también tierras y cargos en el cabildo, ¿no? Lo más importante en todo caso. Entonces, esas alianzas se forjan entre curacas y estos encomenderos. ¿Por qué incómodas? Porque en algún momento el curaca va a tener que salir a la defensa de sus propios intereses, como así también a la defensa de los intereses de la comunidad, ¿no? Y ahí obviamente se pone en tela de juicio el tema de la legitimidad, por ejemplo, entre otros aspectos. Un tema interesante también, el tema de la primera evangelización, ¿no? Bueno, por ejemplo, anteriormente se leía un texto sobre la evangelización en México en los primeros tiempos. Solange Alberro era el texto. Y hoy hemos cambiado por otro, que es el de Juan Carlos Estensoro. Se llama El simio de Dios, los indígenas y la iglesia frente a la evangelización del Perú, ¿no? Del boletín del Instituto Francés, por ejemplo. Y hay otros textos, por ejemplo, el de Karen Spalding, creo que volvimos a ese texto porque habla principalmente sobre los curacas, creo que es un aspecto que hay que tenerlo en claro. Y después otros textos como el de Bastel, Desestructuración, Rebeliones y Milenarismo, ¿no? Entonces con eso terminaríamos lo que sería la unidad número, en este caso, 2. Con respecto a la unidad número 3, habla sobre la consolidación del sistema de dominación colonial. Ahí, digamos, lo dividimos en 3 puntos, fíjense. La primera es la organización de las economías coloniales y su impacto en las sociedades indígenas, la política de la utilidad económica, dado que la corona española requiere de recursos para poder financiar guerras, principalmente con propósitos de control. Perdón, ahí voy a fijarme si hay gente ahí. Entonces, con propósito de poder financiar las guerras, por ejemplo, requiere de un fuerte financiamiento. Entonces, su mirada con respecto al territorio americano va a cambiar, ¿no? Entonces, van a aplicar este tipo de política de utilidad económica a través de una serie de reformas que se dan en Nueva España, parte de lo que actualmente es México, como así también en el Virreinato del Perú, ¿no? Y ahí nosotros, como nos centramos más en lo que es los Andes meridionales, vamos a analizar las reformas del virrey Francisco de Toledo, principalmente orientadas hacia lo que es la minería, ¿no? En este caso. Y obviamente hay como categorías, ¿no? Fíjense en el espacio peruano, por ejemplo, vamos a analizar la mita, el tema de los yanaconas y las reducciones, ¿no? Bueno, una serie de categorías que nos hacen pensar en el tema del impacto que tuvo las reformas del virrey Francisco de Toledo sobre las comunidades indígenas, ¿no? Y obviamente su política de naturaleza más estadista y que va a cambiar la lógica de la dominación dada hasta ese momento. Recuerden que hasta ese momento, previamente, hablábamos sobre un periodo de transición colonial, donde, fíjense en la característica, el Estado colonial era un Estado débil, ¿no? Donde la burocracia que representaba a la corona no tenía una impronta propia, que sí había agentes privados que tenían el poder local, que eran los encomenderos, los curacas, por ejemplo, ¿no? Entonces, con las políticas de utilidad económica, tiene mucho que ver con el hecho de que a través de un mejor control, la corona va a lograr que gran parte del excedente que se produzca en el territorio americano vaya a parar en manos de sus arcas fiscales, ¿no? Entonces,
y habría que ver cuáles son sus mecanismos, ¿no? También, fíjense, las economías regionales y el mercado interno y la participación indígena en los mercados, ahí vamos a analizar los trajinantes o trajines, y también, fíjense, un aspecto interesante, el tema de la formación de las haciendas. Ahí vamos a tener esos textos, miren, Asaduría, por ejemplo, hemos cambiado un texto sobre la formación del mercado interno colonial, un texto muy marxista, muy complicado en cuanto a su lectura, y lo hemos cambiado por otro texto igualmente complicado, ¿no? Pero de más fácil lectura. La organización económica espacial del sistema colonial, ¿no? También, bueno, Glave sigue presente, Trajín es un capítulo en la formación del mercado interno colonial. Voy a ver si busco otro texto que quizás nos pueda interesar sobre la participación de los indígenas en los mercados, por ejemplo. Esta de acá está buena, Salies y Noejovic, las lecciones de la historia, repensando la política económica del virrey Toledo. También algo sobre la formación de las haciendas, esto es en el caso de México, surgimiento y consolidación de las haciendas coloniales. Y Paula Saldansky, un texto del 2014, La mitad de Potosí, la imposición colonial invariable en un contexto de múltiples transformaciones, ¿no? Esos son los textos que habría que leer para la unidad número 3. Muy bien. Seguimos con la unidad número 4, haciendo la presentación, digamos, en este caso, de esa unidad. Podemos decir lo siguiente. La unidad número 4 habla particularmente sobre la utopía andina y sobre la crisis del siglo XVII, ¿no? Y me parecía como pertinente ir agregando, al igual que anteriormente, algunos temas de discusión. Por ejemplo, el debate historiográfico en torno a la crisis hispanoamérica en el siglo XVII, época de depresión o prosperidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un revisionismo sobre la crisis, el periodo de transformación o cambio, ¿no? Hasta hace poco la materia estaba enfocada en la idea de pensar que en el siglo XVII hay una crisis, ¿no? Que evidentemente se la observa, digamos, a la misma, ¿no? A través de una serie de indicadores. Lo que hay que ver ahí es si esa crisis responde a los efectos de una crisis europea o si es de naturaleza local, digamos, en principio. Pero últimamente hay como una renovación historiográfica que muestra que si bien en Europa hay crisis económica, fiscal, por ejemplo, en el caso de América hay muchos historiadores que observan que hay un incremento, ¿no? En este caso, de la plata que se envía desde América hacia Europa. Entonces dicen, pero entonces esa crisis, ¿en qué niveles se da realmente, no? Porque lo que uno puede observar acá es todo lo contrario, hay un periodo de prosperidad. Y en todo caso, la pregunta allí es bien interesante porque dice, bueno, entonces, ¿por qué no llega esa prosperidad, obviamente manifestada en remesas de plata a España? Y la respuesta tiene que ver porque en el siglo XVII hubo un notable incremento de las actividades del contrabando llevada a cabo por franceses, holandeses e ingleses. Entonces, es necesario hacer algunas alusiones respecto a la crisis teniendo en cuenta este aspecto. También vemos un clásico en la materia que es Utopía Andina, ¿no? Esta idea que se da en el plano de las mentalidades, obviamente, de un retorno de los incas, ¿no? Obviamente, se presenta a través de proyectos políticos, se presenta a través, por ejemplo, de la iconografía en general, que retoma muchas imágenes de los incas. Por ejemplo, si uno analiza las imágenes vinculadas con el Corpus Christi, por ejemplo, con el Corpus Christi, ahí vamos a ver que en las procesiones hay mucha gente que está vestida al estilo incaico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde uno ve que en el siglo XVII hay todo un proceso,
¿no?, de reivindicación de lo incaico. Me acuerdo de obras como la de Huamampoma de Ayala y del Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, que son los proyectos políticos propios del siglo XVII. También ahí se manifiesta muy claramente, por ejemplo, las cofradías, entre otros aspectos, ¿no? ¿Qué son las cofradías? Son como organizaciones de indígenas, principalmente, que gira alrededor de un santo en particular, a quienes, bueno, obviamente les rinden culto, son devotos de esos santos, pero hacia su interior hay formas organizativas propias del mundo andino. Entonces es una forma de resistencia, podríamos decir así. Y este título bien bonito de un libro que había leído, dice Las disputas por el alma, ¿no?, la extirpación de idolatrías, que se da principalmente en lo que es el arzobispado de Lima, principalmente. Punto 4, 4.4, resistencias, adaptaciones y estrategias indígenas, el forasterismo, por ejemplo, las prácticas insurreccionales. Vamos a analizar el caso de los valles calchaquíes y el famoso caso del falso Inca Bohórquez en el noroeste argentino. Entonces ahí tenemos como una síntesis de la unidad número 4. Y para terminar, tenemos el tema 5, pero antes, fíjense, hagamos un pequeño repaso de la bibliografía. Acosta Antonio, Prácticas coloniales en la Iglesia en el Perú, siglo XVI-XVII, Purga, la emergencia de lo andino como utopía, Glave, el virreinato peruano y la llamada crisis general, Ana María Lorandi, rebeliones indígenas, y Sáinez, las etnias de Charca frente al sistema colonial. Y ahí hay que agregarle un texto que también habla sobre la crisis del siglo XVII y que permite generar una controversia, ¿no?, respecto al tema de las causas de la crisis del siglo XVII. El siglo XVIII habla sobre, fíjense en este título, de reformas porque se dan las famosas reformas borbónicas y de rebeliones porque se manifiestan una serie de rebeliones. Nosotros tradicionalmente hemos hablado de la rebelión de Tupac Amaru II y Tupac Katari, aunque también hay otra rebelión que es la de Tomás Katari en el norte de Potosí, por ejemplo, que en realidad sería el primer antecedente de una rebelión, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos a analizar en principio o tratar de analizar esas tres. Dice, reformas borbónicas para los territorios americanos, su impacto en Nueva España y en el Perú, y hay una versión clásica de esas rebeliones y una revisión historiográfica, así que bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para analizarla. El 5.2 habla sobre, acá hay un texto bien interesante sobre el relanzamiento de la producción minera. A ver si lo... Ahí está. Este texto que antes no estaba, ahora sí está. Trabajo forzado y trabajo libre en el Potosí tardío colonial. Es un texto bien interesante que nos puede introducir en este tema de los efectos del relanzamiento de la producción minera. También, bueno, haremos como a través de la clase teórica las características de la producción minera tanto en Nueva España como en los Andes. Hablaremos de esta categoría renta mitad en Potosí y de la explotación y economía moral. Y el último punto, todo el mundo quiere llegar al último punto como que es el más interesante, los movimientos sociales andinos, el caso de la insurrección de Santo Atahualpa, una que se da hacia 1740, dura solamente 10 años, en este caso, en la selva peruana, y rebeliones como la de Tupac Amaru y Tupac Katari, causas y consecuencias. Ahí, por ejemplo, para el punto de vista historiográfico, vamos a leer a Glave, por ejemplo, que habla de las otras rebeliones que están más vinculadas con el tema de la independencia, por ejemplo. Vamos a leer a Serunikov, repensando lo andino en el siglo XVIII, esto desde el punto de vista historiográfico. Steven Stern, sobre la era de la insurrección andina, esto es sobre Santo Atahualpa, y el libro sobre un siglo de rebeliones anticoloniales de Ofelia Godoy. Entonces, eso, digamos, en principio sería el esquema a partir del cual nosotros vamos a organizar la materia. ¿Está? Rocío, ¿y qué te pareció la propuesta? Vos que ya conocías algo de procesos.
No, me parece que está buena. Y además todo el tiempo estaba recordando cuando viajamos a Potosí. Ah, ¿Acordás? buenísimo, buenísimo. Sí, pero Sí, no le digas a ninguno del resto de los compañeros, porque si no van a querer viajar. Por suerte hay sí. pandemia. Uno de los mejores recuerdos que tengo de esa primera incursión en la UNSA fueron los viajes que hicimos con tu materia. Sí. Bueno, ojalá que en algún momento, mi idea es volver, siempre se quiso hacer viajes, hasta creo que hace un par de años habíamos intentado hacerlo a Potosí, pero bueno, lamentablemente no se pudo, ¿no? Por razones económicas, viste que el Claro, tema económico nos desfavorece totalmente, claro. pero bueno, ojalá que en algún momento lo podamos volver a hacer. Eh, pero viste que perdón a los demás chicos, pero hablo con Rocío porque ella ya hizo procesos, se ha incorporado algunos textos nuevos, ¿no? Sí, Que sí, yo creo sí. que pueden enriquecer aún más la materia y en este caso ojalá que ustedes la puedan disfrutar, ¿no? A partir de la lectura. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre el Sí, profe, cursado? una cosita. Sí, Mientras lo Aida. estaba escuchando, busqué el programa, Sí. pero cuando quiero entrar al Drive me pide que solicite acceso. Bueno, enseguida yo te doy el acceso en todo caso para que ingrese, no hay problema. Bueno, eso era. Bueno, bueno. Entonces, eh, para la semana que viene ya comenzamos con la clase teórica. Comenzaremos tipo 9 hasta las 11. Las clases se va a grabar, obviamente, también para aquellos que tengan dificultad. Y a la tarde va a haber un trabajo práctico, ¿no? El primer texto, el primer práctico, digamos, va a ser la lectura de Steven Stern, que habla sobre los paradigmas de la conquista, ¿no? Entonces, esta tarde habilito ya el Classroom, habilito lo que me está pidiendo Aida para que pueda leer los textos de manera anticipada, y ustedes ya puedan tener ahí la primera actividad y el desarrollo de la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso terminaríamos el día de hoy la presentación de la materia y la semana que viene ya comenzamos a full con el desarrollo de las diversas temáticas. Entonces, enseguida estaré colgando esta clase teórica para que la puedan volver a ver y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Perfecto, profe. Muy bien, un saludo Bueno, a profe. todos y nos estamos viendo. Chao, Adiós. chao. Chao, profe, te leo. Adiós, profe. Chao, compañeros. Chao, chao, chao.